No quiero yo tomar muchísimo tiempo, terminar tarde, sino que quiero ser quiero tratar de ser puntual. Pasando a la palabra, mis amados hermanos, Hechos capítulo 7, versículo 51. Acompáñeme, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51, y cuando usted lo tenga, ayúdeme con un amén, por favor. Hechos capítulo 7, en el versículo 51. Si no, ahí va a estar en la pantalla. Pero pues para que todos estemos acordes a lo que tenemos que hacer, dígame amén si ya lo tiene. Muy bien, ya somos más, entonces dice la palabra de Dios. Ustedes, digo, es una palabra bastante fuerte, pero nos toca leerla. Dice, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, y así también hacen ustedes. Qué palabra tan más fuerte, pero bueno, vamos a orar y a ponernos en las manos del Señor esta tarde. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros todo este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia la hemos podido mirar, Señor, también este día. Ahora, Señor, que vamos a estudiar, Señor, a meditar en tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo abra, por favor, nuestros oídos, Señor, para escuchar atentamente tu palabra, Señor. Nuestra mente, Señor, por favor, para entender tu palabra, y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada. Nos ponemos en tus manos, te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, pues algunos de ustedes ya vieron el tema, si no, le voy a decir este tema cerrando esta serie de mensajes de Hechos capítulo 7, y vamos a continuar hasta terminar el libro, pero fueron bastantes mensajes. Y a este le hemos puesto apedreado en la tierra, recibido en el cielo. Apedreado en la tierra, recibido en el cielo. A lo largo de la historia, la iglesia ha tratado de hacer o desarrollar un ministerio que fue un ministerio que Jesús encomendó en Mateo capítulo 28, que se le conoce como la Gran Comisión. La Gran Comisión que es ir por todo el mundo haciendo discípulos, ¿no? Es muy interesante esa perspectiva de Jesús, porque si bien el primer paso es ser una oveja del Señor, ser un creyente dentro de la iglesia, lo que Jesús no está buscando son ovejas a las cuales nada más es guiar, sino que Jesús está buscando gente que se desarrolle en toda el área eclesiástica y ministerial que tiene la iglesia. Entonces Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos, ¿no? Hagan discípulos. Y es algo que, por ejemplo, yo a los muchachos de la alabanza, yo les decía eso, hagan discípulos, ¿no? Agárrense uno o dos ahí y enséñenles a hacer lo que ustedes saben hacer, ¿no? Y la iglesia ha desarrollado un ministerio que es el ministerio de las misiones, ¿no? De hecho, es una materia dentro de los seminarios teológicos que es la misionología, ¿no? Las misiones, el estudio de la misión, el estudio de ir por más discípulos, de hacer más discípulos, ¿no? En los años 50, un grupo de jóvenes, entre ellos una gran escritora llamada Jim Elliot junto con su esposo, decidieron ir a un viaje misionero a Sudamérica, a entrar a una tribu que nadie quería entrar, a entrar a una selva que nadie quería entrar, pero Dios puso en su corazón que fueran a esa región del Amazonas, a una tribu a la cual ni siquiera hablaban el idioma español, sino hablaban su propio dialecto. Y el propósito de ese viaje misionero es
ir y llevar el evangelio. Esos jóvenes llegaron a la tribu guaraní en el Amazonas ecuatoriano, y cuando ellos llegan a predicar, matan a 4 de ellos, asesinan a 4 jóvenes misioneros, y pues el viaje tuvo que ser cancelado. La noticia fue de las más impactantes en ese entonces, allá en la década de 1950, a lo cual muchos, incluso gente de la asociación misionera, calificaron ese viaje como un fracaso, ¿no? Iban a ser discípulos, mataron a los que iban a discipular, pues creo que es lógico decir que el viaje fracasó, ¿no? Pero años después, esa misma tribu guaraní que mataron a los misioneros, llegaron otros misioneros y se convirtieron a Cristo, porque la semilla se había sembrado, porque habían dejado Biblias ahí, habían dejado apuntes ahí, aprendieron el idioma, y esa tribu se convirtió a Cristo, y hoy en día existe una iglesia viva en esa región. Algo muy interesante acerca de esto es que creemos que la muerte de alguien que predica es un fracaso, pero se nos olvida, mis amados hermanos, la perspectiva que dice la Biblia, que a veces la semilla tiene que caer a tierra y tiene que morir, ¿verdad? Y la predicación de Esteban es el vivo ejemplo de la semilla que cae a tierra y que tiene que morir para que el evangelio se expanda. En Hechos 7, a lo largo de todo el capítulo, Esteban da uno de los mayores sermones desde el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús, enseñándoles que la verdadera adoración no se trata del lugar, sino del corazón del adorador, ¿no? Lo miramos la enseñanza pasada. No se trata de la persona que dice en este monte o en aquel, no, pues en ninguno, porque Dios no habita en templos, sino que habita en el corazón de aquel que es adorador. Entonces, retomando estos versículos 51 al 53, dice: ustedes son tercos, ¿no? Ya Esteban ya había subido el tono del sermón, ¿no? Yo no sé si aquí a los que son predicadores les ha pasado que probablemente el sermón va a la mitad o un poquito más, y como que capta que la atención no está puesta, ¿no? Y no sé si le ha dado ganas de hablar como Esteban. Ustedes son tercos, ¿verdad? No sé si le ha pasado, ¿no? A mí, gracias a Dios, todavía no. Probablemente a los 10 años, chance y sí, ¿no? Pero Esteban ya estaba muy apasionado, y les habla a los judíos y les dice: son tercos e incircuncisos de corazón, que resisten al Espíritu Santo como hicieron sus padres. En pocas palabras les estaba diciendo: no hay ninguna diferencia entre el Israel idólatra en la época de los reyes y el Israel de ahora. Ustedes dicen que ya fundaron la secta de los fariseos, de los saduceos, que el propósito era mantener la ley protegida, pero Esteban les estaba diciendo: son igual de idólatras que el Israel idólatra del tiempo de los reyes. Están resistiendo al Espíritu Santo como hicieron sus padres, y ahora sí también ustedes. Y continúa Esteban, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Y ustedes, que recibieron la ley por disposición de los ángeles, y aún así no la guardaron. ¿Qué sermón tan más fuerte, o qué frases tan más fuertes está diciendo Esteban en estos versículos? Les dice: ustedes son duros, ¿no? Es la misma expresión que se utiliza en el Antiguo Testamento cuando Moisés dice: son duros de cerviz,
¿Se ha oído esa expresión? Es exactamente la misma expresión que estaba usando Esteban. Estaba citando Éxodo capítulo 32, Deuteronomio capítulo 9, que describe una persona obstinada e incapaz de doblar su voluntad en obediencia a Dios. Ese es alguien duro de servir. Un rebelde que no es capaz de atender la instrucción de Dios, de atender el llamado de Dios y doblegar su voluntad para que Dios haga con esa persona el propósito que tiene. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por una dureza de cerviz, ¿no? Hemos pasado por una etapa de, no, creo que eso que se está haciendo no es correcto. Eso que se está haciendo no se debe de hacer así. Y nos encerramos a veces en nuestras propias ideas, nos encerramos en nuestros propios argumentos y decimos, pues, aquí el que manda y el último que tiene que decir las cosas, pues soy yo. ¿No? ¿No le ha pasado eso? A veces somos duros de servir, mis amados hermanos, y eso, la rebeldía lleva a resistir al Espíritu Santo. Entonces el rebelde no nada más es rebelde, sino que está resistiendo a Dios mismo. Del griego es como antitipo, o la antítesis, ¿no? Y oponerse al Espíritu Santo, uno dice, pues sí, me opongo porque soy rebelde, pero la expresión en griego que estoy utilizando es oponerse violentamente. Eso ya le da más fuerza a lo que queremos decir. Un rebelde no nada más es me opongo y ya, y no lo hago y ya, sino que está violentando al Espíritu Santo, está violentando a Dios. Y hermano, dice el libro de los Hebreos, dura cosa es caer en manos de un Dios santo. Es oponerse violentamente a Dios, mis amados hermanos. Y Esteban todavía les dice, y ustedes no pueden decir que Dios no les habló. Ustedes no pueden decir que Dios no les dijo. Y yo le ruego a Dios, mi oración es que no sea que un día el Señor venga conmigo y me diga, tú no vas a decir que yo no te hablé. Tú no vas a decir que yo no te dije. Tú no vas a decir que no te advertí. A Israel le fue entregada la ley, dice, por disposición de los ángeles. Entonces, de que vieron la sobrenaturalidad de Dios, de que vieron lo que Dios puede hacer en milagros, en prodigios, en señales, lo vieron y aún así no quieren entender. Aún así su corazón sigue siendo duro. Aún así su corazón no quiere escuchar los mandamientos de Dios, mis amados hermanos. En la literatura intertestamentaria, citando alguna literatura de la tradición judía, esta frase que la ley fue entregada por disposición de los ángeles, se tenía la idea de que los ángeles eran los mediadores en la entrega de la ley, transmitiendo la revelación de Dios a Moisés. En pocas palabras, la mediación cambió. Lo que antes era por mediación angélica, ahora es por mediación por medio de Cristo. ¿Me entiende? Pero aún así Esteban les dijo, ni porque vieron a los mismos ángeles que Dios les entregó la ley a ustedes, aún así no quieren entender. No quieren escuchar. Y eso les carga una responsabilidad mayor. Pues al que mucho se le da, mucho se le va a demandar, hermano. Y yo sé que a lo mejor ahí muchos no van a decir amén, ¿verdad? Porque muchos probablemente quieren cargar con el peso de un ministerio, quieren cargar con el peso de un servicio, quieren cargar con una responsabilidad delante de Dios, con la iglesia, quieren servir a Dios, quieren servir en la iglesia. Y cuando Dios les da, pues la persona que recibe debe de entender que pues también mucho se le va a demandar, hermano. Y yo entiendo que probablemente usted ahí va a decir, pues no, hermano, no quiero eso.
mucho se le va a demandar. Y aquí, hermanos, los que somos, me incluyo, el burro por delante, ¿verdad? Predicadores de la palabra. Tanto conocimiento que tenemos, ¿y qué vamos a hacer con tanto si un día no lo vivimos? ¿Qué vamos a hacer con tanto conocimiento? Y perdone y honra a su esposa y trate bien a sus hijos. Y yo no lo vivo, hermano. Me estoy dando a entender con esto. Sí, me estoy dando a entender. Tanto conocimiento y a veces no lo vivimos, hermano. Esteban les estaba diciendo, ustedes tienen todavía una responsabilidad mayor, porque si la ley vino por medio de la sobrenaturalidad de Dios, vino por medio de los ángeles y no lo guardaron, entonces ¿cuánto más no será rechazar al Hijo de Dios que vino directamente a hablarnos a nosotros? ¿Me entiende? Hermano, hoy también muchos pueden cerrar su corazón a la voz del Espíritu Santo y probablemente puede ser una rebeldía disfrazada de religiosidad, de legalismo, de tradiciones, en lugar de obedecer a Dios. Pero yo le doy muchas gracias a Dios, hermano, porque la palabra nos confronta a tiempo y afuera de tiempo para que usted y yo podamos corregir. La Biblia dice que te sujetes y te sujetas. Y vivimos en un legalismo usando la Biblia y el nombre de Dios para deshonrar y denigrar el lugar que Dios le ha dado a la mujer. ¿Me entiende? La Biblia dice que tienes que obedecer y me tienes que obedecer y punto, porque soy tu padre. Y usamos la autoridad paternal para nosotros humillar a nuestros hijos en nombre de Dios. Me estoy dando a entender. Digo, ya la desobediencia de los hijos a los padres creo que está más clara, pero me refiero a aquel que tiene autoridad y no la usa como debe. Hermano, es todavía más pesado, es todavía más fuerte, es todavía más duro, hermano. Porque la fe auténtica se basa en obedecer a Dios. No basta con decir que creemos, necesitamos obedecer a Dios. Mis amados hermanos, dice amén. No resistamos al Espíritu Santo, hermano. A veces nos preguntamos, Señor, hay unas ministraciones preciosas, pero yo no siento nada. ¿No le ha pasado? Hay unas ministraciones donde medio mundo está moco tendido, está llorando, están todos tirados, están todos postrados, pero a mí no. Hay que primero ponerse a analizar si yo no estoy resistiendo al Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu no se va a mover en mi vida. Por eso el Espíritu Santo no se va a manifestar en mi vida. Porque yo soy el que está provocando que no se mueva en mi vida. Mire, hermano, la Escritura dice, y es muy clara, que el Espíritu no se reparte en medida. Y lo dijo Jesús. Bueno, no voy a pensar ni Pablo ni Pedro, no, de Jesús lo dijo. El Espíritu no se va a repartir en medida. En pocas palabras, aquel que predica no tiene más espíritu que el que no predica. ¿Me entiende? Aquel que ministra no tiene más espíritu que el que no ministra. Aquel que tiene dones de presidir no quiere decir que tiene más espíritu que aquel que no preside. El mismo Espíritu, hermano, que descendió en Pentecostés, que tocó a Pedro, que tocó a Pablo, que llevó a Felipe a predicar al eunuco, es el mismo Espíritu que se puede mover sobre su vida, ¿me entiende? Es el mismo Espíritu que se puede manifestar sobre su vida, pero el error es que usted y yo lo resistimos. El error es que usted y yo no nos gusta doblegarnos, no nos gusta, mis amados hermanos, decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Y lo que hace, Señor, en el cielo, hazlo también aquí en la tierra. Dios lo puede hacer, pero ¿sabe cuál es el problema? Que no queremos. Y perdóneme, hermano, una vez más. La palabra llega a ser dura en este tipo de mensajes,
pero necesaria para que usted y yo podamos decir: Señor, si he resistido a tu Espíritu Santo, por favor, perdóname. Y creo que hoy es un muy buen domingo para autoexaminarnos, como dice la Escritura. Señor, si algo me falta, por favor, perdóname. Dice amén. Versos del 54 al 56, dice la palabra de Dios: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Que chance, y a lo mejor es lo que usted está sintiendo ahorita conmigo. ¿No? Profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, ¿qué tenía Esteban? Lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Wow. Mire, hay predicaciones que están llenas del Espíritu Santo, pero al espiritual no le va a gustar. Le va a crujir los dientes, le va a molestar, le va a ofender, y el Espíritu Santo no va a poder hacer nada en la vida de esa persona. Porque en lugar de que diga: sí, Señor, que tu Espíritu sea como la espada, Señor, que entra hasta lo más profundo de mi vida y me cambie. Y a veces somos: no, lo que está diciendo está mal. Eso no me gusta, esa palabra no es para mí. Y crujimos los dientes, ¿no? Que del griego es hostilidad visceral. O sea, ganas de matar, en pocas palabras. Del griego es esto: ganas de matar. Una reacción de odio extremo frente a la revelación divina. Pero aquí tenemos una comparación y un contraste impresionante. La predicación de Esteban ofendió a los judíos. La predicación de Esteban provocó el odio del pueblo, provocó el odio en el templo, pero provocó el favor de Dios para con Esteban. Si damos un recorrido en las visiones de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías: y vi a aquel que estaba sentado en el trono. Vemos la visión de Daniel en el anciano de días. Y vi a aquel que se sentó, el anciano de días, en su trono. Vemos la visión de Ezequiel. Y vi aquel que estaba sentado en un trono y alrededor de ángeles. Me estoy dando a entender con esto. La visión de Juan en Apocalipsis: y vi al Cordero sentado en su trono. Pero a Esteban no vio a Dios sentado. La predicación de Esteban provocó que Dios se pusiera de pie. ¿Me está entendiendo eso? ¿Me está entendiendo hacia dónde voy? Los otros lo vieron sentado, pero aquel que predica como Dios lo manda a predicar, aquel que ministra como Dios lo manda a ministrar, y aquel que obedece a Dios incondicionalmente, se le abren los cielos y Cristo se pone de pie en favor suyo. ¿Me está entendiendo con esto? Esa es una de las visiones más impresionantes de toda la Escritura. Dios se pone de pie en favor de aquel que le obedece. Cristo honra a los que le honran. Hermano, Jesús se puso de pie para recibir a su Hijo. No se quedó sentado en la visión. No lo vieron alrededor de ángeles. Jesús dijo: a mi siervo yo lo recibo de pie, porque yo voy a honrar a los que me honran, y delante de mi Padre lo confesaré, como Jesús mismo lo dijo en los evangelios. Dice amén. A veces traer el odio de las personas, hermano, duele en el corazón como no tienen una idea. Cala el alma como no tiene una idea. Pero si usted pudiera ver en el cielo cómo Jesús, honrándolo, se pone de pie para decir: ese es mi Hijo amado, hace lo que tiene que hacer. Me estoy dando a entender, hermano. Eso es algo bien impresionante.
Decía Matthew Henry acerca de este versículo: Cristo se levantó como abogado de Esteban para sostenerlo en su juicio y darle su entrada triunfal a la gloria. Así es como Dios va a recibir a los que obedecen. Así es como el Señor va a recibir a sus hijos, hermano. Y ¿sabe algo? La fe ve lo que el odio no puede ver. Otra vez, la fe ve lo que el odio no puede ver. En medio de la oposición más feroz, en medio de la oposición más fuerte de los mismos judíos para con Esteban, Dios abre los ojos de sus hijos para que puedan contemplar su gloria en medio de tanta oposición, en medio de tanta calumnia. Hermano, el mundo puede estar en nuestra contra, pero la visión del cielo puede sostener al creyente. Qué difícil es, hermano, de verdad, ir en contra del mundo. Y a veces el mundo está dentro de la iglesia, que es lo peor de todo. Que gente misma de la iglesia se oponga al Espíritu Santo, que gente misma de la iglesia quiera resistir al Espíritu Santo por su religiosidad, por su legalismo, por su odio, por un montón de cosas. Y a veces uno, amado hermano, dice: Señor, si pudieras abrirle los ojos, si pudieras, Señor, hacerlos entender. Pero hermano, Dios lo va a honrar por obedecerlo primero a Él antes que a los hombres. Dice, mira eso, Dios quiere honrarlo por obedecer primero a los mandamientos del Señor, porque Dios defiende a sus fieles. A Esteban le hicieron un juicio tan injusto que lo terminaron matando. Pero aunque los hombres levanten juicio injusto contra sus hijos, hay un abogado celestial que se levanta a nuestro favor. Dice amén. Abogado tenemos para con el Padre, dice la Escritura. ¿Puede usted creer eso esta tarde? Y aquí debemos de escoger qué vamos a hacer. ¿Vamos a resistir o vamos a predicar, aunque nos odien? Aunque cause molestia, aunque cause, hermano, hasta la misma familia puede resistir al Espíritu Santo y a veces no se dan cuenta. Pero el cielo se abre para los que permanecen fieles en la tierra. Puede levantar sus manos y podemos decirle: Señor, abre los cielos a mi favor. Abre los cielos, Señor, a mi favor. Y yo estoy seguro que eso que le está pidiendo a Dios, hermano, usted que es fiel y es hijo de Dios, Dios va a abrir los cielos a su favor. Puede tener fe a eso. Dios ha visto sus oraciones, Dios ha visto sus luchas, Dios ha visto su enfermedad, Dios ha visto su sufrimiento, y viene un tiempo, hermano, donde Dios le va a abrir los cielos para su vida y para la vida de su familia. Dice amén a eso. Le puede dar un aplauso al Señor dándole gracias por eso. El cielo se abre para los que permanecen fieles a la tierra. Pero fíjense cómo reaccionaron estos. Dice: entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaban contra él. Fíjense, ya no aguantaban qué estaba diciendo. Decían: cállate. Ya no aguantaban, hermano. Tenían que ir con los oídos tapados diciendo: ya lo tienen que matar, porque si no se calla me mato yo, ¿no? Así luego pasa. Hermano, fíjese cómo reacciona el religioso. Tapándose los oídos, se lanzaron contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado, ¿cómo se llamaba? Pues es el mismo. Mire nada más qué manera de entrar al terreno bíblico. Mire nada más con qué buen testimonio entró aquel joven.
Por eso cuando decimos Pablo, pensamos en el perito arquitecto, pensamos en el gran teólogo, pensamos en el gran ministro, pero de su pasado. Ahí estaba Esteban, Pablo, Saulo, escuchando todo aquello, y Saulo dijo, ¿lo matamos? ¿Cómo ves? Pues sí, mátenlo, lo tienen que matar. Pero tú eres muy jovencito, pues tráiganme sus túnicas para que tengan más fuerza, más agilidad para aventarle las piedras. Echándolo fuera de la ciudad, y pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. No dice murió, ¿qué dice? ¿Sabe algo? Los hijos de Dios no dejan esta tierra muriendo. Los hijos de Dios duermen para despertar en una futura resurrección juntamente con Cristo. Por eso Hechos es bastante claro en este aspecto. Los hijos de Dios no terminan su vida muriendo, duermen por un momento para posteriormente despertar resucitados juntamente con Cristo. Mira, hermano, las últimas palabras de Esteban reflejan que él había obtenido el carácter de Jesús, aún en medio de la adversidad más grande de la vida. ¿Y sabe cómo uno puede saber si ya tiene el carácter de Jesús? Cuando uno pide perdón por sus enemigos. Yo sé que ahí no va a decir amén, pero le va de nuevo. Cuando usted alcanzó la plenitud del carácter de Cristo, en la adversidad más grande de su vida, pide perdón por sus enemigos. El martirio de Esteban es un eco del Calvario, mostrando una plena identificación con Cristo. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, decía, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Una frase bien impresionante. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Qué tan dispuestos estaríamos a pedir perdón por alguien que nos traicionó, por alguien que nos hizo daño? Y si llega un juez y nos llama y nos dice, ¿lo perdonas? ¿Qué le diría usted? No me conteste, analícelo, ¿no? Yo le voy a ser muy honesto, todavía hay 2 que 3 que diría, si no lo matas tú, lo mato yo. ¿No? Yo le tengo que ser muy honesto, ¿no? Pero qué bueno que no tengo yo la espada. Pero si algo Jesús nos enseñó ahí en los evangelios es que tenemos que amar a nuestros enemigos. Ahora, amar al enemigo no quiere decir que le lleve flores el día de su cumpleaños o lo invite a comer. Eso no es tampoco amar al enemigo. Amar al enemigo es no tomarle en cuenta el pecado que nos hizo. Así se ama al enemigo. El perdón es 2 cosas. El perdón es un evento, pero el perdón también es un proceso. Otra vez, el perdón es un evento, es decir, yo voy a perdonar a esta persona. Pero el perdón también es un proceso. Lleva tiempo sanarse a uno mismo. Que el Espíritu Santo trate con nuestro corazón, restaure nuestro corazón, restaure nuestra vida y podemos llegar a un perdón restaurado. Cuando decimos, escuchaba una psiquiatra que decía que perdonar es viajar al pasado y volver al presente y estar bien, ¿no?
sea, es volver a recordar todo lo que pasó y decir, estoy bien con lo que pasó. Me ayudó, me maduró, me perfeccionó. Y es ahí donde usted puede decir, creo que ya estoy en un nivel de perdón bien. Estoy en un nivel de perdón maduro. Y el evento, hermano, el evento de perdonar, pues es como dice la Escritura, el querer y luego viene el hacer. El hacer es un proceso. Sí, el querer es, Señor, lo perdono, la perdono. ¿Me estoy dando a entender con esto? ¿No? Le pongo un ejemplo, digo, es un ejemplo bastante fuerte, pero refleja bastante bien lo que quiero decir. Cuando un matrimonio pasa el desierto del adulterio, acá les decimos, bueno, pues hay de dos. La Biblia dice que la víctima, si quiere, puede seguir su vida sin aquel que hizo daño. Tienes esa opción. Puedes seguir tu vida, rehacer tu vida y decir, bueno, lo voy a hacer. Y el camino del perdón, y eso sí se los advertimos, si vas a decidir perdonar, es el camino más largo, más doloroso, pero el que más fruto da. Y unos dicen, bueno, los que he conocido hasta ahora, gracias a Dios, no de aquí, pero no, o sea, sí, Alvarado es bien cuernudo. No me vayaste a pensar cosas, ¿no? Hay algunos casos que nos llegan de fuera. Y dice, pues voy a decidir perdonar. Y lo primero que le decimos, bueno, piensa un día que te vas a reunir con nosotros y lo vas a ver a los ojos y le vas a decir que lo perdonas. Tienen que generarse el evento. Se llega el día y lo ven a los ojos y le dicen, te perdono por lo que hiciste. Gloria a Dios. Sigue el proceso de restauración y el proceso de restauración tiene altas y bajas. Don, pero es que no ha cambiado, no me quiere escuchar, pero es que se está desquitando todo el tiempo, ¿no? Y sale entonces no, que me perdonaste. Ok, y vamos, aquí está el proceso del perdón. Volver a reconstruir la confianza, volver a reconstruir el amor, volver a reconstruir lo que en algún momento se quebró. Y hay matrimonios que lo superan y lo superan bastante bien. Hay otros que nada más fue la emoción de decir, pues, digo, con respeto lo digo, hay unos que de plano no saben estar solos y perdonan simplemente por el hecho de que no saben estar o autogestionarse a sí mismos y necesitan estar atados a una persona, ¿no? Ese es otro tema que se tiene que tratar muy por aparte, ¿no? Ese es otro asunto personal muy por aparte, pero el perdón es eso, hermano, eso es un proceso, ¿no? ¿Me estoy dando a entender con esto? Digo, Esteban era tan bueno que en ese momento los perdono, Señor, y no les tomes en cuenta este pecado. Jesús demostró que el perdón total sí se puede dar. Cuando Jesús resucitó, no le reprochó nada a Pedro. ¿Se acuerda qué fue lo que hizo Pedro? Hizo exactamente lo mismo que Judas, que fue traicionarlo y alejarse. No lo vendió por monedas, pero sí lo negó. Fue una traición total también. Y esa imagen de Jesús ahí a la orilla del lago, cocinando unos pescados ahí, esas mojarras, ¿verdad? El mojo de ajo que tanto le gustan, que yo no sé cómo le gustan a usted, yo no puedo comer eso. yo no sé cómo aguanta eso, no me gusta a mí, ¿no? Tampoco, brother, no, nada. Si usted un día me invita a comer mariscos, yo me voy a sentir muy ofendido. Porque no me gustan, ¿sí? No, nada. Aparte suben mucho el ácido úrico, ¿no? Digo, los tacos no, pero los mariscos sí. Pero imagínese
esa escena de cuando Jesús le dice a Pedro, quiero hablar contigo, Pedro. Y Jesús está ahí cocinando los pescados. Y no sé si ha tenido usted ese maravilloso momento donde usted se encuentra con ese personaje, esa persona, llámese su hijo, su hija, su papá, su mamá, su esposo, su esposa, donde usted sabe que la regó y la regó bonito. Y ese momento ahí en la casa donde probablemente está ahí en su computadora, está ahí haciendo la cena, está recogiendo el cuarto, y usted en la mente está diciendo, ¿a qué horas me vas a decir algo? ¿No le ha pasado? ¿Vas a decirme algo? Así se sintió Pedro en ese momento. Y Jesús en un momento le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, pues sí, Señor. Con todo lo que ha pasado, creo que puedo decir que te amo. Y el Señor sigue cocinando. Y dice, pues no me vas a decir algo más. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Y le pregunta una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, sí. Ya te dije que sí. ¿No le ha pasado eso con su esposa? ¿No? Ya te dije que sí. Apacienta mis ovejas. El apacienta mis ovejas. Lo leemos algo así como una frase muy espiritual. Pero en pocas palabras, Jesús le estaba diciendo, Pedro, así como te sientes que me traicionaste, así como te sientes que me desobedeciste, que me abandonaste, que hiciste lo peor que pudiste haber hecho en tu vida, Pedro, te quiero de vuelta en el equipo para apacentar mis ovejas. Quiero que te restaures. Quiero que tú y yo estemos bien. Quiero que entre tú y yo no haya ningún rencor. Vuelve al equipo. ¿Me está entendiendo eso? Jesús demostró y Jesús enseñó que el perdón total sí se puede dar. A Pedro le volvió a encomendar la grey del Señor. Imagínense cuando Jesús le dijo a Pedro, y las llaves del reino te las voy a dar a ti. Pedro se debe haber sentido, ya ni las llaves, ni del sótano, del infierno me va a dar. Pero Jesús le dijo, Pedro, hoy te gradúas de pastor. Apacienta mis ovejas. ¿Me doy a entender con todo esto? Eso es el no les tomes en cuenta este pecado. El propósito, si tú tienes, Señor, un propósito con ese pelafustán, no, con ese hijo tuyo, Señor, cúmplelo, Señor. Cúmplelo, por favor, Señor. Eso es perdón total. Recibirlo en casa si es necesario. Abrazarlo si es necesario. ¿Me estoy dando a entender con esto? Reflejar a Cristo en el sufrimiento. Reflejar a Cristo en el sufrimiento, el carácter del perdón, porque tu testimonio puede ser semilla en otros. Dios puede usar tu vida para impactar la vida de alguien más. Dios puede usar tu testimonio para ser de ejemplo para alguien que va a pisar tus huellas que en un momento tú pisaste. Pero ¿sabes algo? Alguien tiene que recorrer el camino primero. Y el que lo recorre primero es el que se le llama maestro. Maestro no es aquel que empezó a caminar y se echó para atrás. Maestro es aquel que caminó y llegó hasta el final y está dispuesto a ayudar a otros en el mismo camino. Ese es el verdadero maestro, mis hermanos. Y aquí Esteban demostró que la muerte no es derrota. La muerte es victoria para entrar al reino de Dios y disfrutar de su gloria para siempre. Eso es
la muerte para el cristiano, dormir para el cristiano. ¿Dice amén? Póngase de pie. Póngase de pie, amado hermano. Quisiera que